Bienvenido. Siéntate o recuéstate con comodidad. Respira lento y deja que tu atención se deslice hacia un espacio amplio, limpio y silencioso. Un lugar donde la calma es parte del procedimiento y donde cada gesto se hace pausado, deliberado, como una breve caricia al aire. Hoy te invito a caminar en voz baja por el interior de un cuarto limpio de protección planetaria, un entorno estéril y lento, diseñado para cuidar lo que enviamos fuera de la Tierra y para proteger a la vez la delicada curiosidad con la que exploramos otros mundos. Si te gusta este paseo tranquilo, recuerda dejar un like y suscribirte. Y si quieres mantener este flujo de calma mientras te dejas llevar por el sueño, puedes usar la lista de reproducción que está en la descripción, que seguirá avanzando mientras tus párpados se vuelven más pesados. ¿Qué ciudad, país, estás viendo ahora mismo? Imagina que estás a las puertas de una instalación silenciosa, un edificio discreto de líneas simples y vidrio opalino. El aire aquí se siente más fresco, oloroso a tela nueva, y a una fragancia ligera de alcohol isopropílico que disuelve la idea de desorden. Las luces no son intensas, son planas y uniformes, como un cielo cubierto de nubes muy claras. Las paredes reflejan un brillo suave y la señalética, limpia y precisa, guía tus pasos con flechas de color gris azulado, sin urgencias. Te deslizas por un pasillo de eco amortiguado, como si la arquitectura estuviera pensada para calmar la respiración. Con cada paso, la suela se adhiere a una alfombra pegajosa que atrapa el polvo más fino, ese polvo que casi no existe, y sin embargo se ordena también con disciplina. Te encuentras en la antesala, donde empieza la transición del mundo común a ese otro adentro más silencioso. Un banco bajo te invita a sentarte para cambiarte de calzado, con un gesto mínimo, sin prisa. El uniforme de tela suave, cuidadosamente plegado, espera dentro de una bolsa clara con un rótulo discreto. La etiqueta, de bordes redondeados, tiene la fecha y un número, un registro de un hábito que se repite con la tranquilidad de un reloj de péndulo. Primero, cubres tu cabello con una cofia que se siente como una nube ligera. Controlas un mechón que podría escapar, lo tuck in con delicadeza. Luego, cubres tu rostro con una mascarilla que apenas roza la piel. Un suspiro tibio queda guardado dentro. Los guantes, de color mate, se deslizan sobre las manos con un sonido suave, apenas un susurro. Te enfundas en el traje entero que se llama, en voz de cariño profesional, Bunny Suit. Un conjunto de fibras que no suelta hilos, que no haría, que no distrae. Te cubres los pies con fundas que parecen calcetines cortos de plástico y te ajustas unas polainas delicadas que sellan los tobillos. La cremallera sube despacio, el velcro cae con una adhesión amable y todo queda contenido, igual que la quietud queda contenida en un lago sin viento. Antes de atravesar la puerta, una ducha de aire te saluda con un murmullo constante,
como el sutil soplido de una brisa perfectamente controlada. Chorros de aire filtrado recorren los pliegues de la tela. Tú giras con lentitud, abres un poco los brazos, permites que el flujo peine el traje y arrastre las pequeñas partículas invisibles que intentan quedarse. No hay prisa. El tiempo aquí se estira. Sabes que cada segundo invertido en esta calma hace que la calma funcione. La puerta se desliza con un movimiento sin sobresaltos, y ahí dentro te espera el sonido más característico de este mundo, el zumbido tenue de los filtros, ese canto plano y confortante de los sistemas EPA que respiran para todos, manteniendo el aire del cuarto como un río que corre en línea recta. La luz dentro no hace sombras bruscas. Se apoya en cada superficie con delicadeza, sin resaltar nada demasiado. El piso de resina lisa refleja un brillo mate, como el interior de una concha marina. El aire fluye desde el techo hacia el suelo, en un ritmo constante, casi sensible al tacto, como si llevara en suspensión el concepto mismo de orden. Las paredes, con sus paneles de vidrio o policarbonato, dejan ver como un gabinete de un museo. Mesas de trabajo de acero inoxidable, torres de filtros y monitores que no mirarías con ansiedad. Apenas indican con números suaves que todo sigue dentro de lo esperado. La temperatura no es fría ni cálida. Está en ese punto neutral que no distrae al cuerpo, y la humedad mantiene a raya la electricidad estática que, fuera de aquí, hace chispear la ropa en noches secas, pero dentro aprende a quedarse en silencio. Imagina que te acercas a una mesa donde reposan herramientas envueltas en film transparente. Cada herramienta parece un objeto con historia, y sin embargo, aquí, cada historia está destilada a su función. Las llaves dinamométricas, con su forma alargada, esperan una presión exacta, un número de Newton metro que no pretende ser un reto, sino una rutina. Las puntas de destornillador, pequeñas, un poco grises, brillan bajo la película, limpias, inmunes a cualquier traza de aceite. Todo ha sido lavado, secado y envuelto en doble bolsa, con un cuidado que recuerda a una cerámica fina, guardada en el trapo más suave. Una etiqueta, hecha de letras claras, dice el día, la hora y la persona que las embaló, las limpió, las miró. Un registro es un gesto de cortesía hacia el futuro. Respiras despacio, el ritmo suave continúa. En este lugar, los pasos se dan con un poco más de conciencia. No hay brusquedades, no hay giros inesperados. Cuando alguien se acerca a otra persona, lo hace con una pausa casi coreográfica, levantando la mirada y esperando un pequeño gesto que podría ser un asentimiento. Y entonces, una herramienta cambia de manos. Una góndola se mueve, un cable se acomoda. Este ballet no presume de su orden, lo mira como lo que es, un mecanismo de cuidado, porque esta sala limpia es algo más que limpieza, es protección planetaria, es la forma en que la humanidad
Intenta no dejar huellas involuntarias en lugares donde todo es huella por descubrir. Evitar que las formas de vida de la Tierra, incluso las más pequeñas, invisibles y resistentes, viajen como polizones a un mundo donde una sola célula mal ubicada puede confundir un experimento o anular el susurro tenue de una señal de vida. Es también una muestra de respeto. Nos ponemos de puntillas para no despertar a otros paisajes. Con calma piensas en las palabras que usan aquí. No hablan de esterilidad absoluta, porque lo absoluto es un borde afilado que no conviene rozar. Hablan de niveles, de márgenes prudentes, de biocargas que se miden como si se midieran gotas de lluvia en un vaso inmenso. Hablan de límites por metro cuadrado, de presupuesto de esporas, de fracciones que se reparten entre componentes, superficies, tornillos, cables. La idea es simple contada al oído, que el número de microorganismos capaces de sobrevivir y prosperar sea tan pequeño, que la probabilidad de que cambien algo allá afuera sea como una brisa tan tenue, que no alcanzaría a mover ni la pluma más ligera. No es drama, no es urgencia, es apenas un acuerdo entre nosotros y el polvo. Te deslizas ahora hacia una ventana de paso, un pequeño portal entre dos mundos interiores. El personal deposita bolsas transparentes allí, dobles o triples, como capas concéntricas de protección. Alguien del otro lado retira la primera y luego la segunda, con movimientos que son siempre los mismos, como una receta vieja que los dedos han memorizado. Una manualidad repetida, sin sobresaltos. Otra mesa, al lado, luce un tapete de color tenue, disipativo, que evita que una chispa minúscula arruine el ánimo de una tarde. Si alguna chispa naciera, sería como un insecto sin alas, no tiene a dónde ir. Además, hay pulseras que conectan discretamente las muñecas con puntos de tierra. Se sienten como una cinta más, un detalle que desaparece en cuanto te acostumbras. Miras un módulo de metal anodizado, con bordes satinados y tornillos que parecen botones de un abrigo muy serio. Podría ser parte de un rover o de una sonda. Lo envuelve un abrazo de mantas térmicas, esas telas que recuerdan a las hojas de un otoño dorado, pero aquí brillan como el mate del amanecer. El material es un apilamiento de capas finas, con una textura crujiente que, sin moverse, sugiere un lenguaje suave. Los técnicos, con paciencia, cortan ventanas diminutas en esa piel para dejar pasar conectores y pernos. Al terminar, vuelven a sellar los bordes con pequeñas tiras. El sonido al adherirse es un suspiro de papel. Un cable se alarga, entonces se curva y encuentra su lugar. Nada se apresura. Todo se instala como si fuese siempre a quedarse. En un rincón, una cabina de flujo laminar mantiene un aire que desciende en línea perfecta. Los filtros trabajan con un latido que no se oye. El banco de trabajo bajo esa cúpula invisible es un pequeño teatro de objetos pulcros, paños sin partículas, botellas translúcidas con soluciones y porcentajes suaves, cuentagotas apacibles y etiquetas redondeadas. Alguien, con la mano enguantada, humedece un paño con alcohol al 70% y repasa una superficie con movimientos lentos,
superpuestos, como si pintara con agua clara. El paño, luego, se dobla con un gesto preciso para que un lado limpio quede hacia afuera, como una flor plegada por un origami paciente. Hay un ritmo que envuelve esta escena, un tempo en el que la respiración del trabajo y la respiración del cuerpo se funden. Escuchas el murmullo de un contador de partículas en un trípode bajo, con una boquilla que apunta hacia el aire. De tanto en tanto, registra un número que apenas varía. En la pantalla, los dígitos cambian con la apatía suave de un reloj de medianoche. Nadie lo celebra, tampoco hay preocupación. Es un paisaje estadístico que fluye, que certifica que el viento está libre de espuma, que los poros de los filtros siguen siendo un bosque tan tupido que el polvo no encuentra senda. A veces alguien toma una placa de asentamiento y la deja abierta durante un lapso medido, como quien deja un cuenco para recoger rocío, luego la cierra de nuevo y la etiqueta. Otra persona pasa un hisopo por una esquina de metal, por la empuñadura de una herramienta, por la cara oculta de un panel, y guarda ese hilo de historia en un tubo de ensayo estéril. Todo eso más tarde viajará a un laboratorio donde el tiempo avanza a su propio ritmo y donde el calor suave de una incubadora persuade a los organismos a mostrarse, a dejar colonias como estrellas pálidas sobre un agar transparente. A veces se requiere algo más profundo, un ciclo de calor. Piezas que lo permiten, componentes robustos, pasan por un tratamiento que recuerda a una siesta larga dentro de un horno templado. No es un fuego, es un abrazo cálido de horas, hasta que los minutos pierden su forma. El calor sostenido persuade a las formas de vida más resistentes a entregar su paciencia, y lo hace de forma tan controlada que los materiales no pierden su carácter. En estos procesos, el glosario se llena de acrónimos que aquí se pronuncian como versos bajos y que tú puedes dejar pasar, como si fueran nombres de nubes. Cuando lo que se necesita es limpieza química, brilla el ritual de los paños sin pelusa y las soluciones tibias. Y el método enseña que siempre se limpia en una dirección y que no se vuelve sobre el mismo trazo con el mismo lado del paño, como el trazo de una pluma que no derrama tinta. Cada pasada se consume y se guarda. Un técnico cambia de guantes con frecuencia, unos guantes sin polvo, uno encima del otro, para preservar un exterior siempre nuevo, siempre limítrofe con lo intacto. Es un gesto que no cansa. El sonido leve del látex o nitrilo que se despega, el segundo par que se ajusta con un deslizar silencioso. La piel por dentro se mantiene a una temperatura amable y el corazón sigue su paso. Entre estos rituales aparece la idea central, amable y firme de la protección planetaria. Es una palabra más larga que la noche, pero su sentido es sencillo, que en nuestra curiosidad cabe una cortesía y que en cada tornillo limpio cabe una promesa de cuidado. Los mundos que visitamos por ahora nos reciben como visitantes de paso.
Llevamos instrumentos que escuchan el suelo y la atmósfera, que tocan las rocas con puntas delicadas y que toman muestras minúsculas. La intención de este cuarto es que ese gesto de tocar sea transparente, que el tacto no lleve consigo nada más que la intención. Así lo dicen las guías que los equipos de misión interpretan como partituras. Cada misión deposita aquí, en esta sala, parte del carácter que luego tendrá en la superficie de un planeta o una luna. Con el tiempo, notarías que el día también se organiza. Hay momentos de reunión breve, con voces amortiguadas por las mascarillas, donde se repasan los pasos del día con frases cortas y claras. Se revisa la lista de herramientas. Se consulta el inventario de piezas, cada una viva en su bolsa que la protege. Se revisa el calendario de muestreos ambientales, esa agenda que marca en qué día y a qué hora un paño o una placa deben recoger un testimonio del aire o de una superficie. Si los números se mantienen dentro de lo esperado, la rutina sigue como un reloj de arena que se da vuelta sin hacerse notar. Si un valor se acerca a un límite, no aparece la prisa. Aparece el procedimiento, se limpia de nuevo, se deja reposar el aire, se vuelve a medir. El cuarto sabe volver a su centro. En una esquina, un panel muestra lecturas de humedad y temperatura, con un dígito decimal que cambia cada tanto. La humedad ayuda a que el polvo se aferre a sí mismo y caiga al suelo sin alardes. La temperatura hace que los cuerpos y los materiales se lleven bien, que no se rebelen con dilataciones impacientes. Un técnico ajusta una perilla con serenidad hasta que el número vuelve al valor que todos esperan. Ese número que en realidad es una sensación, porque al entrar, el cuerpo percibe que está en equilibrio con el entorno. Es un equilibrio que se agradece, como entrar a una sala donde todo huele a limpio, sin olores fuertes, sin perfumes. Apenas un aliento de alcohol al abrir un frasco, un aroma a plástico recién cortado que recuerda a un cielo sin nubes. Hay cosas que no parecen moverse, pero cambian. En una mesa descansan piezas que fueron limpiadas y ahora reposan bajo una cúpula transparente. Se las deja así para que el tiempo haga su parte, que cualquier residuo invisible termine de irse, que la humedad se evapore, que el aire acaricie la superficie hasta dejarla como una lámina tranquila. A su lado, testigos diminutos, pequeñas placas llamadas witness plates, que se colocan cerca de los procesos. Esas placas recogen lo que el ojo no ve y se convierten en mensajeros discretos. Se retiran más tarde y se observan de cerca para saber qué ha llegado a posarse y qué no. Son como almohadillas donde el aire deja su firma, y esa firma se lee en otro momento, en otro laboratorio, con una lupa que habla bajito. Imagina ahora el movimiento lento de una grúa pequeña dentro del cuarto. No es una máquina ruidosa. Es un brazo que se mueve con una parsimonia estudiada. Suspende una parte delicada de la nave y la traslada unos centímetros. Alguien acompaña con la mano, sin tocar,
como quien acompaña a un niño que aprende a caminar. El módulo baja, un soporte lo espera y un equipo lo asegura con tornillos que no muestran impaciencia. Una cámara, allí arriba, mira sin juzgar. El registro de este día será, más tarde, una película sin sobresaltos, un archivo donde el tiempo está hecho de paciencia. A veces, el cuarto recibe invitados que no se notan, pero están. Gases nobles que purgan recintos, que aseguran que, dentro de un volumen, no haya nada más que esa misma mezcla quimérica. Un flujo de nitrógeno, por ejemplo, limpia una cavidad, desplaza el aire, se retira sin dejar rastros. La válvula exhala con un susurro y cierra su ojo de metal. Uno podría pensar en un barco con velas que respiran, que cambian el aire de su bodega para que la mercancía no rechace el viaje. Aquí sucede lo mismo, pero en silencio. En la pequeña biblioteca técnica, dentro o cerca del cuarto, reposan documentos que pesan en el papel, pero se sienten livianos al leer. Planes de limpieza, protocolos de vestimenta, listas de sustancias permitidas y prohibidas. Nada es impositivo en el tono. Todo es práctico y amable, como una receta de cocina que sugiere que, si se hace así, saldrá de esta manera. Y en ese recetario, la protección planetaria aparece con sus categorías, ordenadas como estantes. Hay misiones que requieren cuidados mínimos y otras que necesitan un abrazo más estrecho, porque viajarán a lugares donde el agua puede estar dormida o donde el hielo podría derretirse bajo una luz oblicua. A veces, una sonda se aproximará a una luna donde todo hace pensar que el corazón es un océano oculto. Entonces, aquí se prepara como quien prepara un regalo para una biblioteca antigua, sin polvo, con guantes, con papel de seda. El mediodía y la tarde en estas salas no se diferencian demasiado. La luz no declina, el zumbido no cambia de tono y los relojes no se apresuran. Si alguien sale a un descanso, se desviste con la misma calma, al revés, paso a paso. Deja la cofia en un recipiente de tela, la mascarilla en un depósito, los guantes en un contenedor que parece una boca discreta. Y al volver repite el rito que tiene la dulzura de lo conocido. En ese ir y venir se refuerza un aprendizaje, el de la repetición como música, el de la rutina como calma. En estos espacios, las manos no tocan la cara y los rostros aprenden a expresarse con las miradas y las pausas. Una mirada que dura medio segundo de más significa adelante, ya puedes. Un pulgar que sube sin apuro dice está bien, sigue. Un gesto casi imperceptible de la cabeza puede ser espera. La comunicación se desliza como aceite claro en una bisagra. Nadie interrumpe los silencios, porque el silencio aquí tiene una calidad de herramienta. Sirve, sostiene, equilibra. Te acercas ahora a observar un procedimiento de muestreo. Una mano enguantada abre un paquete de hisopos estériles y, con un movimiento como de escritura, recorre una superficie de metal satinada, delimitada por un marco. El índice y el pulgar sostienen el hisopo con firmeza suave, y el reverso de la mano queda quieto.
Luego, el hisopo se deposita en un tubo con un líquido claro y el tubo se cierra con un clic tenue. La etiqueta sabe ya cuál es su número, su fecha, su hora. A su lado, otra muestra se toma con una placa que, al apoyarse unos segundos sobre una goma, copiará si alguna microvida ha decidido vivir allí. Todas esas muestras se irán fuera de la sala y la sala seguirá igual, con su aire ordenado y su luz plana. El relato sigue y te invito a seguir conmigo a tu propio ritmo, sin tratar de recordar términos, números o nombres. Imagina el conjunto como un bosque invernal sin viento, y si en algún momento te quedas dormido, no pasa nada. El cuarto seguirá aquí, siendo exacto, mientras respiras más lento. No muy lejos, a veces, se ensayan los cambios de filtro. Cambiar un filtro grande no es un acto dramático, es como cambiar el papel de una pared sin rasgarla. Se apaga con cuidado el sistema, se abre una escotilla, se retira como si se levantara una sábana y se coloca una nueva que brilla menos que las palabras. Se verifica el sellado, se restablece el flujo y el viento invisible reanuda su camino como si jamás hubiera parado. Se toman lecturas de presión que no tienen urgencia en moverse. El reloj adentro vive ajeno al impulso de las horas. El día avanza y, sin embargo, a nadie le importa. Mientras tanto, hay un cuaderno o su equivalente electrónico que recibe líneas de texto claro. Son notas sobre lo que se hizo y lo que se hará. Se instaló el panel tal, se realizó limpieza a tal hora en tal superficie, nada con colores de alarma. Son migas de pan que permiten volver sobre el camino si hace falta, y que tejen la historia de la nave con puntos. Soy consciente de que tus párpados pesan un poco más, y quizá la respiración entra por la nariz y sale por la boca en un ritmo parejo. Antes de seguir caminando con esta luz tranquila, te dejo la segunda invitación breve que mantenemos a mitad de cada viaje como este. ¿Qué tema deberíamos cubrir después? Ahora, sin cambios bruscos, imagina que observas un instrumento delicado, una cámara protegida por ventanas de vidrio especial. Sus superficies, antes de acercarse a una muestra, han pasado por limpiezas repetidas, por cuidados como los de una joya. Las lentes miran hacia el mundo con una curiosidad sin parpadeos. Antes de ser selladas en su lugar, fueron sopladas con aire filtrado. Se les retiró cualquier rastro con pinceles suaves. Se les aproximó un paño que nunca tocó el centro. Para muchos, esta devoción tendría el peso de un rito. Para quienes habitan aquí, es el camino natural a lo sencillo. Si se hace así, funcionará como se espera. No hay promesas grandilocuentes, solo pasos. Una parte de esta historia guarda también una mirada hacia la vuelta. Si alguna vez una muestra regresa a la Tierra, la bienvenida se prepara en instalaciones que, como esta, confían en el orden pero llevan además una cautela que mira hacia adentro, como una casa con ventanas y persianas. Diseños de cámaras con guantes, flujos de aire que se aseguran de no exhalar hacia afuera,
procedimientos que hacen que el interior se mantenga contenido en sí mismo. En esos espacios, los guantes se convierten en los únicos rostros de las manos y todo contacto es indirecto, como hablar a través de una almohada. El objetivo es cuidar la casa común y la curiosidad y mantenerlas alejadas de interpretaciones ruidosas. Imagínalo como un susurro que decide quedarse en la habitación, sin rebotar hacia el pasillo. Volvemos al cuarto de hoy, al aire que corre recto, a las mesas donde un rollo de cinta especial espera su turno. Es un tipo de cinta que no suelta migas, que no envejece frente a la mirada y que cierra bordes con la paciencia de una costura hecha a mano. Quien la aplica lo hace con el canto de la uña y un paño para alisar, sin burbujas, sin prisas, a veces con una tarjeta de borde redondeado que se desliza como una barca en agua clara. La cinta se deja estar y el borde se vuelve parte. No olvides los materiales delgados que se colocan como capas interiores, hechos de polímeros amables con el vacío. Esos materiales han sido elegidos porque, cuando el aire se aparta, no sueltan fragancias escondidas. En los laboratorios de antes, se hornearon para que cualquier cosa que tuvieran dentro se fuera. Y ahora, aquí, se comportan como compañeros de viaje discretos. Nadie quiere una sorpresa aromática en lo profundo del espacio, donde no hay corrientes que renueven el aire como marinas. La limpieza no es solo visible, también es gaseosa, lenta y casi poética. En otra estación se observa un cableado. Los arneses se tienden como enredaderas ordenadas, que siguen caminos señalados con puntos. Se sujetan con ligaduras que no abrazan, con envolturas que no pellizcan. A lo largo, pequeñas etiquetas con códigos callados dicen quién es quién, a dónde va cada hilo y a dónde vuelve. Se revisan con equipos que emiten confirmaciones silenciosas, como asentimientos electrónicos. Cada conexión es un apretón de manos que se prueba 2 veces, y quizá 3, para que no existan malentendidos en un futuro donde no se escuchan voces. En algunos días, el equipo prepara ensayos que exigen levantar el volumen de la atención, pero no de la voz. Se simulan vibraciones con mesas que tiemblan a un ritmo diseñado a medida, para que esa pequeña nave demuestre que recuerda cómo mantener entereza cuando el viaje le exija balance. Aún esos días empiezan y terminan con la misma cortesía hacia el polvo y hacia el aire. Las superficies se protegen, las herramientas se envuelven, y solo se descubre aquello que debe exponerse al ensayo. Luego, todo vuelve a su funda, y la sala se rearma en su estado de estampa. Lisa, sin historia a simple vista, pero llena de historias en su cuaderno. También existen ensayos de vacío y temperatura. Una cámara que parece un domo oscuro puede acoger la pieza. Dentro se extrae el aire con bombas que trabajan como bestias amarillas adormecidas. A paso controlado, se baja la temperatura, luego se sube y así varias veces, en ciclos que repiten lo que el espacio haría de manera más áspera y menos programada. Los materiales se estiran y se contraen como músculos
que hacen yoga lento. Una vez terminada la práctica, la presión se devuelve con un suspiro largo y la puerta de la cámara, pesada y afable, se abre. Lo que entra a la sala otra vez se mira, se limpia si hace falta y vuelve a atarse al ritmo general. Si pones atención, en el margen de esta historia verás cómo la gente se mueve sin precipitar su sombra. La sombra de un cuerpo es tan limpia como su superficie, porque la luz es democrática y no hace favoritismos. Y las miradas descansan de vez en cuando en un reloj, solo para recordar dónde cae el día. Pero en realidad, aquí el tiempo no es tirano. El tiempo se sirve como una infusión de hojas. Se espera, se mira el color y cuando está, está. El cuarto limpio, con su nombre que suena a tiza y a vapor de agua, es también un pequeño cosmos de disciplinas. La ingeniería, la biología, la química, el control de calidad, la logística. Todas conviven como músicos de cámara que tocan piezas suaves. El ingeniero ajusta un par de pernos. La bióloga revisa un informe de cultivo con números bajos como colinas lejanas. Alguien de logística verifica que haya suficientes bolsas de tamaño mediano. Etiquetas de repuesto, paños del tipo correcto, tapas que cierran con un giro y no otro. La química lee una lista y asiente, porque sabe que tal solvente no debe entrar y que tal otro sí, y que diluir a tal porcentaje logra el equilibrio del que tanto se habla. Limpiar sin perjudicar, dejar listo sin dejar resto. Al mirar hacia la puerta, te das cuenta de que también hay un rito para salir. No es simplemente abrir y ya. Se espera el momento, se prepara el cuerpo, se retira una capa de guantes y luego la otra, con una técnica que evita que el exterior toque el interior. Se deja la mascarilla como última prenda, para que el aire no tome atajos. Se pliega el traje con un cuidado que parece exagerado para un forastero, pero aquí tiene lógica. Evitar que lo que tocó el mundo limpio roce lo que verá el mundo común. Y el banco de la antesala vuelve a recibir a la persona que cambia su calzado, se arregla el cabello, parpadea quizá con un pequeño alivio, y vuelve a sentir la rugosidad del aire de fuera, que no es mala, solo distinta. Piensa un momento en la travesía silenciosa que hace una pieza. De la mesa de un proveedor que la envuelve en doble bolsa, a la cámara donde se le pide que deje ir cualquier olor privado, a la estación donde se limpia la superficie que mira hacia el futuro, a la sala donde se arma el rompecabezas con otras piezas que han pasado por viajes parecidos. En cada tránsito, la pieza va en una especie de nido transparente, con bordes que no raspan, con etiquetas que la tratan por su nombre y número, con códigos de barras que son como firmas. Si sale a otro edificio, viaja en una caja que por dentro tiene un mundo blando, hecho a medida. La caja se cierra con tornillos de oreja, se coloca sobre un carro que no cojea y la puerta, al abrirse, no golpea. A través del pasillo, la caja rueda con un movimiento que la ciudad de afuera, con su prisa, no sabría entender, pero que aquí encuentra sentido. El cuarto, aquí, se convierte en una escuela de paciencia, y la paciencia, con su voz baja,
se contagia a quien entra. Es por eso que, aunque el trabajo sea delicado, el pulso no tiembla. Se ha incorporado una cadencia que teje el tiempo como una manta uniforme, sin remiendos visibles. En ese telar, la protección planetaria es el motivo central del diseño. Cuidar para encontrar sin introducir ruido. Cuidar para no llevar a cuestas una semilla donde el suelo no la pidió. Cuidar porque el gesto de cuidado, por sí mismo, produce belleza. Es una belleza casi invisible, pero que el cuerpo percibe. Te podrías quedar junto a la pared, viendo los pequeños cambios que completan un día. Un limpiador de microfibras pasa por un pasamanos con una presión que no cansa. Un dispositivo en el techo cambia su lectura apenas una fracción de número. Un par de ojos presta atención a un simple documento de entrega. Un instrumento abre su boca de conectores y recibe, con gratitud muda, un capuchón de protección. Son acciones menudas, condensadas, que crean un clima grande. Si vuelves a moverte, tal vez notes una curiosidad más. No hay objetos sin su casa, todo descansa en una bandeja, en un cajoncito, en una bolsa. No hay plumas sin tintero. Cuando un objeto termina su papel, vuelve a su lugar. No hay necesidad de buscar. Es otra forma de limpieza, la limpieza visual, la ordenación mental. El entorno te permite pensar en pocas cosas, en la cosa que haces ahora, y eso activa una calma que no depende de la voluntad. Aparece como un aroma al hornear pan. La mente, agradecida, se vuelve más lisa, como una piedra pulida por el agua. Y cuando llega una visita, alguien que ve por primera vez, se le guía con pasos lentos y se le explican las normas con palabras que no apabullan. Se le invita a ver, a sentir el aire, a notar cómo los bordes de las cosas no muestran polvo. Se le enseña a ponerse los guantes, a girar en la ducha de aire, a caminar con la suavidad de quien no quiere despertar a un gato dormido. En pocos minutos, esa persona adopta el ritmo. No es un esfuerzo, es un contagio tranquilo. Detrás de la pared, en salas que no ves, hay equipos que sostienen esta realidad. Filtros que esperan su turno para ser reemplazados, bombas que mantienen la presión en un equilibrio estrecho, sensores que informan sin exagerar. Nada de eso entra en escena, salvo cuando se le necesita. Son los pulsores de un corazón mecánico que no acelera porque no lo requiere. Solo late. Piensa en el significado profundo de que exista un lugar así en la tierra. Es un recordatorio gentil de que podemos bajar el volumen cuando queremos hacer algo bien, que la precisión se logra mejor sin prisa, que la historia de una misión se escribe en páginas que no hacen ruido y que los finales, cuando una nave despega y se pierde del ojo, empiezan en salas como esta, con manos que trabajan despacio, con ojos que ven sin apurarse, con una ética que no necesita discursos. El olor que queda en la memoria, después de un rato, se parece al de una mañana después de la lluvia, cuando las calles están limpias y las hojas del árbol brillan sin destellos, solo húmedas.
El sonido que queda es el zumbido que oyes ahora, constante como el sueño. La textura, si pudieras tocarla, sería la de un vidrio esmerilado, suave, sin aristas, sin puntos que raspen. Y la imagen final, tal vez, es la de un tornillo que mira en la misma dirección que todos los demás, con su línea perfectamente alineada con la línea de al lado. Y esa simple alineación te parece, por un instante, suficiente. Así, el día termina con la misma luz y el mismo zumbido. La sala se vacía de cuerpos, pero no de aire. El aire sigue su viaje vertical, guardián de un silencio inagotable. Se apagan algunos monitores, se sella la puerta con un gesto que no retumba, y el vacío controlado que queda se parece a un gesto de pausa. Todo está listo para mañana, y mañana será igual. Y eso está bien, porque aquí la repetición es signo de salud. Antes de despedirnos, te invito a quedarte con esta sensación tan comedida de cuidado. La protección planetaria es, al fin y al cabo, una forma de cortesía cósmica. Cuando ponemos el pie en la orilla de otro mundo, lo hacemos con el respeto de un visitante que no quiere alterar las huellas que dejemos serán del tamaño de nuestro silencio. Si esta idea te ha acompañado como una manta, déjala envolver tu sueño ahora. Si aún estás despierto, puedes permitir que tu respiración se vuelva más lenta, que tu pecho suba y baje como olas pequeñas. Si te ha gustado este paseo sin sobresaltos por un cuarto limpio de protección planetaria, te agradezco por estar aquí. Y te pido, con una voz baja y cercana, que te suscribas y dejes un like. Así podremos seguir publicando con esta frecuencia y te acompañaremos de nuevo cuando quieras. Estás a salvo, todo está tranquilo y este mismo ritmo suave continúa mientras cierras los ojos. Que descanses bien.